Bienvenidos a Ronnie Analiza. Estados Unidos anuncia sanciones contra el nuevo Consejo Electoral de Maduro, de la dictadura madurista. La situación se confirmó a través de un tuit que emitió la Embajada de los Estados Unidos, la Embajada Virtual de los Estados Unidos en Venezuela, aludiendo a esta situación. Básicamente, Estados Unidos no va a reconocer de ninguna manera este nuevo Consejo Nacional Electoral, compuesto principalmente por personajes chavistas, básicamente chavistas. De los 5 nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral, 3 son chavistas conocidos, confesos, ya bastante, además con cargos anteriores chavistas. Y ahorita vamos a ver quiénes son, y otros 2 son miembros de esta mesita, de este grupo de colaboracionistas que fueron las personas que ayudaron a la dictadura madurista a romper la unidad de la Asamblea Nacional a la cabeza del presidente encargado Juan Guaidó, ese diputado Parra y sus amigos y compinches que lograron romper la unidad y por supuesto de esa manera lograron impedir que la Asamblea Nacional pueda seguir el procedimiento, que es un procedimiento establecido en la Constitución bastante complejo, para poder elegir a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral. Eso no se pudo lograr gracias a que Parra y sus amigos y sus amigotes lograron romper la unidad de la Asamblea Nacional. Y por esa razón, ahora Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Embajada de Venezuela, la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, ha anunciado la necesidad urgente de sancionar a cada uno de los miembros que conforman este nuevo ente electoral, que por supuesto no tiene ningún reconocimiento ni ningún valor, porque transgredió la Constitución política del Estado venezolano al haberse realizado por el Tribunal Supremo de Justicia a la cabeza de Michael Moreno. Y esto es inaudito, esto es realmente una situación imposible de entender. En ninguna parte del mundo sucedería, solamente en Venezuela. ¿Qué es lo que sucedió? 2 miembros, dos personas de nombre, y aquí vamos a ver los nombres: Indira Alfonso por un lado y Gladys Gutiérrez por otro lado. 2 personas, 2 magistradas del Tribunal Supremo de Justicia de Maduro, que se encuentra a la cabeza de Michael Moreno, este oscuro personaje, adicionalmente con sentencias ejecutoriadas en Venezuela por delitos muy graves. Estas 2 personas fueron ahora del Tribunal Supremo de Justicia de Maduro al Consejo Nacional Electoral de Maduro, haciendo simplemente una movida muy breve de una institución a otra institución, como para darle alguna sensación de imparcialidad, como para darle alguna sensación de que van a realizar algún acto democrático. Por supuesto que no. La comunidad internacional está clara y entiende perfectamente cuál es la situación. La Unión Europea, la OEA, Estados Unidos, Colombia, Brasil, los importantes países que se encuentran cerca de Venezuela, entienden que esta es otra figura más de las que utiliza Maduro para poder continuar en esta prórroga absurda, inconstitucional, ilegal, que quiere hacer. Por supuesto, sabemos que ninguna elección con Maduro en el poder iba a ser válida, iba a ser realmente transparente, y con esto, básicamente, Maduro está rompiendo toda esperanza que tenía la población venezolana en alguna recuperación por la vía democrática. Y hay muchísimas personas que siempre pensaron que ese era el camino. Por supuesto que no lo es, por supuesto que no lo es, lo digo y lo ratifico en este medio. La única forma en que Venezuela recupere su libertad y su democracia, y después, por supuesto, una recuperación económica que le permita al ciudadano venezolano vivir tranquilo, con agua, con luz, con medicamentos, con transporte, con combustible. La única forma es la salida de la dictadura madurista. Maduro es un paria internacional y todos sus compinches y aliados, por supuesto que también lo son. Si Maduro permanece en el poder, no se va a poder lograr ninguna recuperación económica para Venezuela jamás, prácticamente jamás. Y por eso es importante, por esa razón es importante que se logre la salida de Maduro.
con este Consejo Nacional Electoral. Con este consejo, básicamente, Maduro va a seguir aprovechándose de Venezuela, aprovechándose del pueblo venezolano, aprovechándose del hambre del pueblo venezolano. Tal y como lo hemos visto el día de ayer, se apresó a este empresario colombiano, agente financiero de Maduro, Alex Saab, y lo apresaron en un viaje en el que estaba realizando aparentemente entre Venezuela, Irán y Rusia. Lo apresaron en Cabo Verde, en un país africano en el que había hecho una escala con la idea de que ahí no llegan las normas internacionales. Lo lograron apresar y ahora va a llegar a los Estados Unidos y va a comenzar a cantar toda la situación real del CLAP. El CLAP. Triste realidad de los venezolanos, porque gracias al CLAP se aprovecha la dictadura madurista de darle comida a aquel que apoya a Maduro y no darle comida a aquel que no lo apoya. Esa es la realidad de Venezuela. Por eso siempre lo hemos dicho en este canal, una elección con Maduro es básicamente fraude electoral en camino. Fraude electoral, pero adicionalmente un fraude electoral descarado, un fraude electoral de frente, un fraude electoral que no se preocupa por esconder las formas, que no se preocupa por esconder las legalidades, nada de eso. Maduro va a lograr, por supuesto, con esta situación, permanecer en el poder. Si la comunidad internacional no reacciona y no ayuda a la salida de Maduro por la vía de la fuerza, que es la única vía que entiende la dictadura madurista, va a seguir Maduro, porque este Consejo Nacional Electoral, este consejo de puro chavistas y miembros colaboracionistas de los partidos de Parra y otros aliados de Maduro, van a lograr al final simplemente un nuevo circo electoral, una nueva situación electoral que demuestre con absoluta claridad que con Maduro no se puede llegar a ningún lado por la vía de la alianza, por la vía electoral, por la vía de los acuerdos, por la vía de los convenios. No es así. Estados Unidos ha hablado el día de hoy de manera muy clara, con el objetivo de sancionar ahora a estos nuevos personajes, del Consejo Nacional Electoral. Ya estaba sancionada Tania Damelo, que es la ex rectora que ahora repite en su cargo. Ya estaba sancionada, obviamente porque era una chavista confesa y conocida. Entonces, obviamente ahora esos nuevos miembros que son José Luis Gutiérrez Parra y el otro personaje Rafael Jiménez, quienes son miembros de este grupo de partidos colaboracionistas, a los cuales lamentablemente ahora estaría ingresando el Partido Acción Democrática de Henry Ramos Alup. Porque este señor José Luis Gutiérrez Parra es miembro de AD, es miembro de Acción Democrática, supuestamente un partido opositor a Maduro. Pero sabemos que en realidad Henry Ramos Alup ha demostrado reiteradamente de que no quiere una intervención ni nada que se le parezca. Quiere ir a elecciones. Pero es que, ¿en qué cabeza cabe que Maduro va a respetar un resultado electoral nuevamente? Por supuesto que no. Ya aprendieron la lección en el 2015 cuando perdieron en la Asamblea Nacional. Y por supuesto después de eso ni siquiera se produjeron realmente unas elecciones que tengan algún resultado democrático. Elecciones de gobernadores, de alcaldes, la farsa del 2018, y ahora quieren completar con las elecciones a asambleístas. Y con esto se estaría reconociendo la elección del 2018, que a todas luces fue claramente ilegal, inconstitucional, transgresora de los derechos y desconocida por toda la comunidad internacional. Venezuela ya no puede continuar en esta situación. Venezuela necesita liberarse de Maduro porque es el único camino de la recuperación económica. Para que Venezuela vuelva al contexto internacional, para que todos los ciudadanos migrantes vuelvan, para que vuelva a haber trabajo, comida, agua, electricidad en Venezuela, se necesita que Maduro salga. Si no, simplemente Maduro va a continuar apertrechándose en el poder, atrincherándose en el poder, tratando de generar espacios de control para agentes del terrorismo internacional, el G2 cubano, las FARC, el ELN, personajes rusos, sirios, chinos, que se apoderan de espacios en Venezuela para poder mantener el control y así evitar cualquier tipo de intervención. El resultado va a ser una Venezuela perdida, pero por eso decimos que es importante que la comunidad internacional tome acción y tome partido y de una vez logre la libertad tan necesaria para Venezuela. Y la única forma es el TIAR
tiar y nada más que tiar. No existe, por supuesto, ahora, comprobadísimo, un camino electoral con Maduro. Maduro solamente quiere apertrecharse en el poder y lograr un proceso de fraudes electorales y después decir hemos ganado democráticamente algo. Esa es la vieja receta cubana que siempre se ha utilizado, diciendo que en Cuba, por ejemplo, hay elecciones. Lo quisieron hacer en un fraude electoral descarado en Bolivia. Lo hicieron de manera solapada en Argentina. Y ahora, por supuesto, lo van a hacer de manera clara, de manera abierta, de manera frontal en Venezuela con las nuevas elecciones parlamentarias. Esperemos que la comunidad internacional acompañe las iniciativas democráticas y de liberación de Venezuela encabezadas por Guaidó y todos los miembros de la oposición como María Corina Machado, porque de lo contrario Venezuela va a seguir sufriendo y padeciendo todo lo que significa la dictadura madurista. Bueno, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema. Y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.